se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Demasiado nosotros los protestantes, creo que Satanás está enojado, está molesto, y pues sabemos que está haciendo todo lo posible para que nosotros no podamos hablar. ¿Escuchan, hermano? ¿Me escuchan? Sí, hermana, Milagrito, claro. Entonces, si nosotros órdenes pudiéramos... Ahí está. Hello. ¿Está nuestro hermano Leonardo Robles? Sí, ya adelante, está. Hace rato estoy con ustedes acá. Discúlpenos, hermanos, hemos tenido muchos problemas en esto. Usted sabe cómo el enemigo trabaja, pero gloria a Dios, porque aquí ya estamos los tres juntos. Me da mucho gusto saludarlos. Bendiciones, saludos para su esposa. Vamos a comenzar esta programación. Si es tan amable, llévenos en oración para comenzar la programación. Adelante, hermanos Robles. Oremos, hablamos con nuestro Dios y así le decimos: nuestro Dios y Padre, bendito y alabado sea su nombre, ahora y siempre. Señor, en este momento queremos humildemente depositarnos en sus manos, porque de alguna manera estamos arribando a el final de los siglos, como su palabra dice, y estamos tratando y considerando un tema de vital trascendencia e importancia, que el enemigo se ha empecinado en hacernos la vida difícil, pero gracias a su intervención, aquí estamos, Señor, conectados con los hermanos de diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, y este mensaje, cuando sea también pasado diferido, llegará a miles de otras almas, pero que su nombre sea glorificado y que esto sirva para levantar nuestras vidas espirituales, provocarnos a un reavivamiento y a una reforma, sabiendo que nuestra redención se acerca. Nos ponemos en sus manos y todo el honor y la gloria sean a su nombre, ahora y siempre. Oramos conforme a su voluntad y con el perdón de nuestros pecados, en el bendito y glorioso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Le damos una cordial bienvenida a nuestro hermano José Orellana, nuestro pastor Leonardo Robles, nuestro hermano Juan Bautista. Esta noche vamos a tener un panel relacionado con el cierre de la protesta, ¿verdad? Los 500 años. Así que tenemos muchas personas esta noche en YouTube, un grupo grande que está escuchando, que es nuevo, que muchos de ellos no tienen conocimiento de esto. Tenemos un grupo que tenemos conocimiento sobre esto que está sucediendo y otro grupo que está a medias, que no tiene el conocimiento completo. Así que el propósito de este panel es informar y también que para nosotros, los adventistas del séptimo día, de la verdad presente, la protesta no ha terminado. Gloria a Dios por eso. Comencemos en esta noche. Vamos a comenzar con el pastor Robles, ¿verdad? Explicando qué es el final de la reforma de los 500 años que está promoviendo la Iglesia Católica, ¿verdad? Y la misma pregunta se la quiero hacer a los dos otras personas, nuestro hermano Orellana y Bautista, ¿verdad? Desde su punto de vista, ¿verdad? Así que adelante, hermano Robles. Claro que sí, mi hermana Rosa. Pues
Antes de hablar directamente de lo que es lo que ellos han llamado el fin de la protesta, comencemos a hablar un poquito las raíces de por qué la protesta. Cuando nuestro Señor organiza su iglesia, antes de ascender al cielo, pues era la iglesia pura. Ustedes recuerdan el periodo de la iglesia de Éfeso, que salió venciendo y para vencer el caballo blanco, ¿verdad? Ahí que refiere la Biblia en los sellos. Bueno, la iglesia apostólica pura, inmaculada, pero producto de la persecución, los martirios a que se vieron, Perdón, Pastor Robles. Hermana Rosita, usted puso a grabar y perdone. Sí, hermana, está grabando. Ok, perdone. Gracias. Continuamos con la idea. Okay, muchas gracias. Debido a las persecuciones, la iglesia pues era pura, compactada, y en la medida que fue pasando el tiempo, la iglesia se mantuvo unida, la iglesia apostólica del primer siglo, del segundo siglo. Pero al el enemigo darse cuenta de que la persecución, el martirio, no producía los efectos deseados, que al contrario, como dice la palabra inspirada, la sangre de los mártires se constituía en semilla de cristianos. Ustedes recuerdan las famosas pues matanzas en el siglo I, en los coliseos, cuando los cristianos eran echados por cantidades a las fieras y despedazados. La iglesia con el paso del tiempo fue perdiendo esa santidad y esa piedad primitiva, hasta llegar al siglo IV, cuando allí se comienza a desmoronar el imperio romano, que era pues la nación o el imperio que estaba dominando el mundo en ese tiempo, el imperio de los Césares romanos. A la sazón, ya para el siglo IV, por el 313, Constantino, estoy simplemente haciendo un recuento rapidísimo para llegar a lo que es la reforma protestante, y allí entonces Constantino pretende estabilizar el reino o el imperio romano, unificando el cristianismo con el paganismo. Ustedes saben que Constantino y los romanos eran eminentemente paganos. El cristianismo puro entonces comienza a inmiscuirse y a mezclarse con el paganismo. Así las cosas, las prácticas paganas llegaron a ser pues normal como parte del culto cristiano, y ahí en el 313, con esa fusión, con esa simbiosis, con ese sincretismo, con esa unidad que nunca debió darse, Constantino ordena que cese la persecución a los cristianos, y esto los lleva a un estado entonces de lasitud, o sea, de relajamiento, lo que conllevó por supuesto que relajaran las normas y los principios fueran adulterándose. Pasa el tiempo y ya cuando viene Justiniano en el 538 arranca en lleno la supremacía de la iglesia papal, o sea, ya Roma entonces viene en su etapa papal, terminando la etapa imperial o de los Césares, y en cumplimiento de la profecía, desde el 1538 comienza ese dominio de 1260 años. La iglesia continúa corrompiéndose con una serie de herejías que comenzaron a introducirse producto del paganismo, entre ellas el mismo domingo, la primera ley dominical en el 325 y 321, y todas esas herejías de confesiones a los hombres, de la misa, la confesión a los sacerdotes, por supuesto, y llegó un punto en que la iglesia estaba pero tan corrompida que hubo necesidad de hacer algo. Es así como comienza entonces los hombres de Dios a inquietarse con este asunto. Primero Wycliffe, Jerónimo, Hus, Wycliffe en Inglaterra, hasta que llegó la época de Lutero, y estoy aquí simplificando para no entrar en demasiados detalles, y aparece entonces el Lutero, quien nace el 10 de noviembre de 1483. Lutero viene de una procedencia católica, de padres católicos, creyentes, muy pobres, y él comienza a inquietarse por algunas cosas que ve, producto de encontrar una Biblia latina, mientras se formaba como sacerdote en la universidad. De allí encuentra la Biblia y se encuentra, hermanos, con el texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice: más el justo por la fe vivirá. Y esto comenzó a calar en la vida de Lutero, y después de una visita a Roma un poco más adelante, él ve las atrocidades del clero, las orgías que se realizaban allí, la opulencia, la vida profana, indecente
totalmente mundanalizada de los prelados, y esto le inquieta al punto de que entonces decide hacer algo en principio no para separarse de su amada Iglesia Católica, sino para reformar su iglesia desde adentro, y ahí entonces es precisamente cuando más adelante, luego ya siendo sacerdote, inclusive llegó a ser profesor de la universidad, catedrático de teología, es allí cuando entonces él tiene la inquietud de protestar porque un caballero llamado Texel, un sacerdote muy corrupto, es el encargado de parte del Papa de la época de pues vender las indulgencias, que eran unos pergaminos, unos derechos que se le daba a las personas para que a través de la compra de los mismos, supuestamente los fondos serían para la Basílica de Roma, pues esto exculpaba y quitaba todo pecado a las personas que compraran estos pergaminos o estas indulgencias. Eso obviamente pues alteró a Lutero y lo indignó. Las indulgencias decían que podían perdonar pecados presentes, pasados y futuros, o sea, con eso usted tenía derecho para pecar más adelante y sin necesidad de arrepentirse, pues ya podía cometer el hecho porque usted había comprado una indulgencia. También podía sacar supuestamente a familiares suyos que estaban en el purgatorio, con tan solo dejar caer las monedas en el cofre. El sonar de las monedas hacía que el alma de su deudo pues saltara desde el purgatorio hasta la gloria, y esto obviamente contrastaba muchísimo con lo que dice las Escrituras. Lutero, en un momento que estaba ascendiendo las escalinatas o el podio allá de la Basílica de San Pedro, a mitad de la distancia él se detiene, y recuerda el texto, el justo vivirá por la fe, y se detiene y se para, dice que jamás volverá a hacer eso porque ahora una luz ha venido a su mente, y entiende entonces que debe comenzar un movimiento en contra de las falsedades y de todas esas hipocresías y esas apostasías de Roma, todavía siendo leal al sistema. Así es que ahí comienza el asunto, y eso fue la motivación primaria para que él entonces escribiera las 95 tesis un 31 de octubre del año 1517, y es por eso que en esta fecha, 31 de octubre 2017, se cumplen los 500 años. Interesantemente, coincidiendo también con una festividad satánica que se celebra hoy, la de Halloween, el Día de las Brujas, así es que el diablo allí siempre trabajando y combinando las cosas para que no surta efecto, por supuesto, esta protesta de parte de Lutero y otros que le siguieron a él también, y entonces ese es el origen básicamente de las 95 proposiciones que él clava allí en Wittenberg, en la iglesia de Wittenberg en Alemania, porque Lutero era alemán. De hecho fue quien tradujo la Biblia de la Vulgata latina al idioma alemán, así como Wycliffe lo hizo al inglés. Así es que esa es la plataforma que da motivo o razón a que Lutero clavara las 95 tesis. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a introducción. Ahora hay mucho más de lo que tiene que ver ya con el movimiento ecuménico a nivel contemporáneo. Eso, en la medida que desarrollemos el diálogo, iremos aportando. Así es que cedo ahora al control del panel y a los demás compañeros. Gracias, hermano. Hermano Orellana, adelante. Hermano Orellana, ¿está con nosotros? Hermano Juan Bautista. Hermana, adelante. Perdón, sí. Sí, disculpe. El pastor ha resumido muchísimo parte de la historia de lo que pasó y de lo que sufrieron prácticamente los reformadores en aquellos tiempos. Y también una de las cosas que menciona la historia es que en el siglo II fue cuando comenzó a dividirse el cristianismo, aunque muchos eran guardadores del sábado, pero fue en ese entonces cuando comienza a dividirse la iglesia que Cristo había establecido, y cada quien comienza con sus grupos, aunque por mucho tiempo, según cuenta la historia, guardaban el sábado y respetaban la santa ley de Dios. Si no se mantenían unidos como Cristo había dejado a la iglesia, sabemos perfectamente de que eso poco a poco se iba a derrumbar y Satanás iba a tomar ventaja de ello. Ya el pastor ha descrito y ha explicado referente a todo eso, y
En mi punto de vista, y lo que yo pienso, y siempre lo digo, Martín Lutero fue uno de los instrumentos que Dios utilizó en un momento crucial, en el momento más terrible prácticamente del cristianismo, cuando Satanás estaba en su idea, estaba a punto de extinguir o de apagar la llama viva de la fe. Es cuando Dios levanta a Martín Lutero. La historia cuenta también de que muchos habían muerto por la fe que habían adoptado en Cristo, la fe que tenían en Cristo. Martín Lutero fue uno de los que, en pocas palabras se puede decir, Martín Lutero es quien puso a temblar como nunca nadie antes, hasta el día de hoy, había puesto a temblar a Roma. Y es por eso que hoy en este tiempo, el 31 de octubre, y para desgracia, por decirlo así, cae hoy en día en un 31 de octubre, que sabemos que es un día que se celebra y se está celebrando ahora mismo, dedicado a Satanás, donde muchas personas, miles y miles de personas y muchos cristianos caen en la trampa de esa fiesta, celebrando, involucrando a sus propios hijos en este tipo de fiestas, cuando la Biblia nos dice que tenemos que instruir a nuestros hijos y nosotros mismos en los caminos que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. La protesta, como nosotros como protestantes tenemos que seguir, y estamos conscientes de lo que nos viene. Para muchos, hoy se está celebrando el fin de la protesta, de la reforma protestante, pero también para muchos esto es el principio de lo mejor. Quiero decir con eso, los que sabemos que Cristo está muy pronto a venir y que está a las puertas, que nuestro Señor Jesús está a punto de soltar el incensario, dejarlo caer y salir del lugar santísimo, sabemos que su venida está más pronto de lo que podamos imaginarnos. Así es que el mundo cristiano, el mundo que un día se denominó como protestante, está tirando todo a la basura y está uniendo a Roma, de donde salió, de donde se sacó aquel fundamento que se había tirado a la basura. Martín Lutero lo levantó y lo puso en alto. Muchos reformadores, el pastor acá mencionó algunos de ellos, levantaron en alto esa antorcha que debió mantenerse encendida. Y la historia continúa con los valdenses y con muchos de ellos. Y sabemos que los valdenses fueron las personas que mantuvieron en la edad oscura, la edad media, la edad, no sé por qué le llaman la Santa Inquisición, no, de santo no tenía prácticamente nada eso. Entonces ellos mantuvieron la fe, una fe tan viva y tan pura para con su Dios, para con nuestro Dios. ¿Qué diferencia tiene que haber hoy en día? No tiene que haber ninguna diferencia. La diferencia es, prácticamente para el mundo cristiano de hoy en día, es que no quieren sufrir las consecuencias por tener una fe viva, una fe eficaz en Cristo. Y sabemos perfectamente a la luz de la Biblia que si nosotros queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que sufrir las consecuencias por amar al Hijo de Dios. ¿Quién está dispuesto? Eso ya prácticamente sería una cuestión muy personal. El mundo entero y aún muchas religiones y la Iglesia Adventista está involucrada en todo esto. Ya no quieren protestar. La nueva cristiandad está feliz porque quieren vivir una vida de mediocridad, sin sacrificio y sin esfuerzo, esperando que sin protestar Cristo nos salve o nos lleve al cielo. Pero sabemos perfectamente que eso es imposible. Quiero leer algo referente con ello y en del párrafo del conflicto de los siglos. Y muchos de ellos afirman y apoyan prácticamente la reforma que debemos seguir protestando. Dice, el debate se prolongó durante 18 días. Al terminarlo, los papistas cantaron victoria con gran confianza
y la Dieta declaró vencidos a los reformadores y todos ellos. Con Zwinglio, su jefe, separados de la Iglesia. Pero los resultados de esta conferencia revelaron de que parte estuvo el triunfo. ¿De qué parte estuvo el triunfo? El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante, y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilea se declararon en favor de la reforma. Uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Spira en el año 529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Esta protesta dio a la Iglesia reformada el nombre de protestante. Nosotros mismos hoy en día, negando, o la persona que decide apoyar a la terminación de la reforma protestante, le está cediendo voluntariamente la libertad de pensamiento, libertad de expresión a Roma. En pocas palabras, estamos cediéndole nuestra vida a Satanás. Satanás manifestado obviamente con los papistas, con Roma, con la Iglesia Católica, porque sabemos que después de todo esto viene muchos decretos, muchas cosas que van a cambiar. Ya las personas, cuando le entreguen toda la confianza y autoridad de sus propias vidas a Roma, nadie podrá protestar, y el que quiera protestar le espera la cárcel o la muerte. Esto se termina todo y cuando nosotros decidamos a quién vamos a obedecer. Y Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sabemos perfectamente de que si nosotros le entregamos nuestros pensamientos y la libertad de expresión a Roma para que Él controle todo lo que nosotros hagamos, estamos también entregándole la voluntad de a quién va a servir y a quién no tenemos que servir. Pero es decisión personal de cada uno de nosotros a quién vamos a obedecer. Y como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Su pérdida, supremacía, la misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la reforma del siglo XVI, es la única esperanza de una reforma en nuestros días. La reforma debía alcanzar mayor preeminencia ante los poderosos de la tierra. El rey Fernando se había negado a oír los príncipes evangélicos, pero iba a tener estos la oportunidad de presentar su causa. Destinado a ser totalmente destruido, millares sellaron su destino con su sangre. Estalló la guerra civil. La causa protestante fue traicionada por uno de sus principales adherentes, los más nobles de los príncipes, Roma contra la reforma. Margarita abrigaba aún la esperanza de que el protestantismo triunfara en Francia. Resolvió que la fe reformada fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase. Conflicto de los siglos, página 213. Hermanos, tenemos que agradecerle a Dios y tenemos que orar, tenemos que suplicarle a Dios para que nos prepare, porque sabemos perfectamente de que hoy el mundo le entregó el poder y la autoridad de no seguir protestando más a Roma. Lo que viene prácticamente no hay una pluma o una palabra que pueda describirlo. Dios es el único que sabe las cosas que vienen sobre nosotros. Si en el tiempo pasado los reformadores sufrieron y sellaron la salvación con su propia vida, derramando su sangre, creo que ha llegado el tiempo de que nosotros sellemos y reafirmemos, confirmemos de parte de quién estamos, si de parte del hombre o de parte de Dios. ¿Estamos dispuestos? Eso es algo que nosotros tenemos que autoanalizarnos y pensar. ¿Está nuestra familia, nuestros hijos, están preparados? Lo que viene, no hay nombre que pueda describirlo.
que Dios en realidad es el único que tiene el conocimiento de las cosas que van a suceder. Roma no ha cambiado, Roma nunca va a cambiar. Esa es una de las mentiras que se le ha inculcado a las personas, el decir de que Roma es totalmente diferente porque se para el representante de Roma ante millones de personas a pedir perdón por los miles y miles de personas que sacrificaron y mataron en la Edad Oscura. Roma no cambia, nunca va a cambiar. Lo que ha cambiado es la técnica y la táctica de poder engañar, y nos tiene bien engañados. Así es que tenemos que seguir protestando hasta que Cristo venga. Gracias, hermano Orellana. Hermano Juan Bautista, su tiempo. Sí, hermana, sí, yo creo que si fuera por mí le permitiría al hermano Robles que siguiera hablando, porque dio muy buena información concerniente a este tema. Más, yo quiero explicarle algo, mis hermanos. Sí, yo creo que si tan solo ustedes pudieran ver lo que está sucediendo a través de mis ojos y ustedes entendieran lo que está sucediendo, la magnitud de este evento, mis hermanos, nosotros no estaríamos sentados en nuestra casa así como lo estamos haciendo. Escuchen, por favor, que los próximos 5 minutos les voy a enseñar lo que está sucediendo. Y yo les ruego al Espíritu Santo de Dios en este momento que tome posesión de todos nosotros. Mis hermanos, lo que está sucediendo es algo grande. Cuando Cristo se fue, cuando Cristo ascendió al cielo luego de su resurrección, dejó una iglesia pura, una iglesia limpia. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que esta iglesia santa, todo lo tenía en común. No había ninguna necesidad entre los hijos de Dios, porque todo lo tenían en común. O sea, era una iglesia que enteramente estaba lista para ser trasladada al cielo. Mis amados, a ese nivel es que nosotros necesitamos llegar, a ser una iglesia que esté lista enteramente a ser trasladada al cielo. Pasando con el tiempo, como estuvo explicando el hermano Robles, la iglesia empezó a corromperse. El apóstol Pablo vio que todavía el hombre de pecado no se había manifestado, pues el imperio romano aún lo detenía, pero luego con el tiempo profetizó el profeta Daniel en el capítulo 7, cuando el Señor le mostró los 4 poderes, las 4 bestias que gobernarían al mundo entero. Dice Daniel que vio que después de la 4ª bestia, este poder fue dividido en 10, pero sucedió algo magistral en ese momento, que de estos 10 cuernos, de estos 10 poderes en los cuales fue dividida la 4ª bestia, salió un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño se hizo prominente, se hizo poderoso, se hizo por encima de los otros 10 reinos. Lo que le voy a decir, mis amados, ahora es sumamente importante. Así que en el nombre del Señor les ruego que presten atención. En ese momento de la historia donde Daniel está viendo, cientos de años atrás, Daniel está viendo el imperio romano dividido, está viendo los 10 reinos, y de esos 10 reinos está viendo que ese cuerno pequeño está resurgiendo. Pero ¿cuál es ese cuerno pequeño? Ya nosotros sabemos que es el papado. Mis amados, dice la historia, no tan solo la Biblia, porque la historia confirma la palabra de Dios, que los óstrogos, los rulis y los vandales fueron 3 reinos que no estuvieron de acuerdo con el sistema papal. Ya el hermano Robles habló como el imperio romano empezó a ser destabilizado. Yo quiero que ustedes entiendan algo, mis hermanos, para que ustedes entiendan el paralelismo de lo que está sucediendo hoy día y lo relevante que es el día de hoy. Lo que sucedió en ese momento, alrededor del año 476, es que el Imperio Romano empezó a ser atacados por lo que en ese momento se consideraba como terroristas. Ya lo que era terrorista lo habíamos visto antes, incluso yo prediqué recientemente de eso, como en los tiempos de Job ya se había visto lo que eran las tribus de descendencia musulmana o de esa área del mundo, básicamente atacaron a Job. Entonces lo estamos viendo
que en el en el año 476, mis queridos, vimos como el emperador Justiniano, cuando vio que había tanta inestabilidad política, que el imperio romano, que todo su imperio estaba siendo dividido, estaba siendo atacado por los vandales, por los rulis y por los ótrogos, entonces de inmediatamente el emperador Justiniano decidió que como esta era una guerra que tenía una connotación religiosa, y por favor entiendan eso, porque eso es sumamente importante, esa connotación religiosa que tenía esta guerra, porque todas las guerras, mis amados, y eso es un factor muy importante, todas las guerras que se han tenido en el planeta Tierra, estadísticamente un 99% de todas las guerras han sido guerras religiosas, y eso es en todo el mundo, un 99% estadísticamente han sido guerras religiosas. Como el emperador Justiniano entendió el concepto de que estas eran unas guerras, estas eran ataques o una guerra religiosa, él decidió nombrar al líder espiritual de Roma, del Imperio Romano, el cual en ese momento era el obispo de Roma, para que el obispo de Roma luchara y destruyese a estos herejes. Así que, mis amados, en el año 476, el emperador Justiniano nombró al emperador, nombró al obispo de Roma, para que el obispo de Roma fuese quien luchara contra estos herejes. En el año 491, así logró el obispo de Roma destruir a los rulis. Año 491. La Biblia habla de estas 3 tribus que iban a ser arrancadas, pero la Biblia dice que iban a ser arrancadas de raíz, o sea que no iba a haber ningún rastro de ellos. Solamente, mis amados, lo que tenemos este amor al Señor y el conocimiento que el Señor nos ha dado, conocemos estas cosas. La gente particular, les digo, mis amados, no entienden y no conocen estas cosas. Así que en el año 491 los rulis fueron arrancados por completo. En el año 508 fue un año también muy profético, que los vandales fueron exterminados completamente. Y esto les digo porque es el obispo de Roma el que está haciendo estas luchas, peleando estas batallas, hasta que en el año 538, entonces ya terminaron a arrancar la tercera de las 3 tribus, que fueron los óstrogos, del año 538. ¿Qué es tan significante de esto? Que la palabra de Dios había dicho con exactitud en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, Daniel, capítulo 7, que este poder, el obispo de Roma, ya convertido en papa, iba a ser un cuerno prominente, un poder prominente, y que iba a gobernar la tierra completa por un periodo de 1260 años. Este periodo, mis amados, fue un periodo de oscuridad espiritual, y no fue oscuridad espiritual porque el sol no salía, porque no había luz de lámpara. No, mis amados, era oscuridad, porque había escasez de la palabra de Dios. No se permitía hablar de la palabra de Dios en ninguno de los lugares. Solamente las personas que eran oficiales de la Iglesia Católica o de la Iglesia Universal en ese tiempo tenían el privilegio de compartir la palabra de Dios, e incluso la palabra de Dios estaba en idiomas irreconocibles para el pueblo común. En ese tiempo, mis amados, dice la historia, la palabra de Dios dice que iba a hacer guerra contra los santos del Altísimo. Se le concedió hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos. Históricamente, la historia dice que la Iglesia Católica, el obispo de Roma, durante ese tiempo de supremacía papal, mataron a más de 300 millones de cristianos. Cada persona que no se sometía a su dogma, como el pastor Roble comentó hace unos momentos, de las indulgencias que se vendían por pecados presentes, por pecados pasados y futuros. Mis amados, eso era el diario vivir para las personas durante esos años de la supremacía papal. De una manera chistosa, le digo una anécdota de un hombre que en una ocasión, y esto está registrado en los libros de la historia, que fue donde uno de los obispos católicos y compró una indulgencia para pecados futuros, y luego que se le fue vendida y se le entregó el certificado, este hombre simplemente se retornó y le robó, hizo un atraco al obispo,
y lo despojó de todo lo que tenía. Y cuando el obispo le reclamó, le dijo, bueno, aquí tengo el certificado que dice que estoy perdonado de todos los pecados futuros. O sea, era algo, mis amados, tan oscuro en la historia de lo que es el cristianismo, que no había salvación para cualquier persona a menos que no tuviera los recursos para hacerlo. Fue en ese tiempo, mis amados, fue en ese tiempo cuando Dios levantó a hombres, levantó a mujeres y a niños que dijeron, hay que ponerse del lado del Señor. Y en ese caso se levantó primordialmente el Lutero y Hodge y Calvin y muchos otros, cuando dijeron, no, es simplemente por gracia, es por la gracia del Señor, es por el sacrificio de Cristo, es por la fe, el justo por la fe vivirá. Lo que sucedió, mis amados, es que tan pronto se levantó esa reforma a favor de las Escrituras, porque no solamente fue para defender la palabra de Dios, porque la Iglesia Católica se ha categorizado por tirar al piso la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios dice ir a la derecha, la Iglesia Católica, el Vaticano, la Iglesia Universal siempre ha dicho id a la izquierda. Cuando la palabra de Dios dice en Génesis, en Éxodo 28, acuérdate del día sábado, ellos dicen acuérdate del día domingo. Cuando la palabra de Dios dice no adoren ninguna imagen, ninguna estatua, ellos dicen adoren a todas las estatuas. O sea, es un sistema que está en contra de la palabra de Dios, en contra de las Escrituras. La reforma protestante fue una reforma a favor, en defensa de las Escrituras. Estos hombres se levantaron a defender la palabra de Dios. Por eso la palabra protestante es una combinación de dos palabras griegas que son las palabras pro y testares. Pro significa favor y testares significa testamento o escritura, lo que significa que la reforma protestante fue una reforma a favor de las Escrituras, a favor de la palabra de Dios. Un minuto más discúlpenme que me he tomado tanto tiempo, mis amados, pero es un tema tan importante que nosotros debemos entender a la magnitud de lo que está sucediendo hoy día. Mis amados, estos hombres que se levantaron a favor, a defensa de la palabra de Dios, ellos nunca imaginaron que iba a suceder lo que está sucediendo hoy día. Nosotros lo podemos ver con claridad porque la palabra de Dios dice que esa herida de muerte que sufrió la Iglesia Católica, que sufrió el papado en el año 1517, y yo sé que la manera tradicional de nosotros verlo es que la herida de muerte fue en el 1798, donde fue despojado el sistema papal de toda la autoridad civil de las armadas de todos los países del mundo. La primera parte de esa herida de muerte fue en el 1517, cuando se le quitaron al papado la adoración de millones y millones de personas a través del mundo. Y esa es la herida que se ha tratado de curar en todo este tiempo, donde estas personas que dejaron de adorar al sistema papal vuelvan a adorarla. Por eso el domingo es tan importante para Roma, porque es adoración que se requiere, es que el mundo vuelva a arrodillarse ante Roma. Mis amados, déjenme decirle ya en 30 segundos lo que ya está a punto de suceder en estos momentos. Ya esa herida fue curada 100%. En el día de hoy esa herida de 1517 se acaba de cumplir. Ese sistema que fue levantado en el 1537, 1540, que fueron los jesuitas, mis amados, ya cumplieron su objetivo, fueron levantados exactamente para contrarrestar esta reforma, para levantarse y destruir el protestantismo. Y con dolor les digo, mis amados, que ya ganaron la batalla. El protestantismo ha sido destruido, y de ahora en adelante los que quieran ser fieles a Dios, los que quieran defender las Escrituras y ponerse del lado del Dios Todopoderoso, no solamente van a ser perseguidos, sino que Apocalipsis 24 dice Juan, vi las almas de los que habían sido decapitados, de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Mis amados, vienen tiempos muy peligrosos para nosotros de aquí en adelante, y es necesario que entendamos lo que sucedió en el pasado. Fue a través del terrorismo que el sistema papal tomó posición del mundo entero, y otra vez fue, mis hermanos, mírenlo, fue a través del terrorismo, del miedo
en el mundo entero de la inestabilidad social que otra vez ha tomado la posición del mundo. Hermana, vuelvo con ustedes. Gracias, hermano. Ahora el hermano Robles, Pastor Robles, si es tan amable. Sí, gracias, Rosita. Ajá. Sígame. Adelante, le escucho. ¿Quiere añadir un punto a la pregunta que él contestó antes que yo haga la próxima? Sí, es que está buenísimo lo que acaba de aportar Juan Bautista y también el aporte de mi hermano Orellana, muy a tono. Y yo tengo unas informaciones ahora, porque yo quiero que aterricemos a lo que ha estado pasando ahora en estos días, en estos meses y en esta semana, porque Juan Bautista dice que se ha acabado de sanar la herida. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es bueno que presentemos evidencias de qué es lo que ha estado ocurriendo en los días recientes y en los años recientes y cómo el asunto se desenvuelve después de esa protesta de Lutero, esas 95 tesis que de hecho él invitó a que al otro día alguien viniera a rebatirle y nadie se apareció. Era tan contundente el argumento bíblico de Lutero que nadie fue. Lo que sí surgió de allí obviamente fue la diversificación de las diferentes iglesias. De allí salen los luteranos, los metodistas con Wycliffe, los pentecostales también, seguidores de Wycliffe, los metodistas, los congregacionalistas, muy interesantes, los pentecostales también con Wycliffe. Así es que hubo una diversificación de creencias y eso siguió por toda la Edad Media, la Edad Oscura. Pero haga la pregunta, hermana, y entonces yo conecto el pensamiento que estoy desarrollando ahora con lo que usted me va a decir, porque yo quiero que aterricemos ahora a los días y los meses recientes y el evento en sí que se está conmemorando para la fecha, haciendo también una especie de sondeo, así a grosso modo, resumido, de lo que ha estado ocurriendo últimamente y por qué estamos diciendo que la herida ha sido curada y la trascendencia de esta fecha. Así es que adelante con su pregunta. Gracias, hermano. No estáis dando minutos, así que desarrollen lo que van a explicar. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan de Roma al terminar la protesta? ¿Qué se esconde detrás de ese plan? Porque siempre hay un plan y al plan le sigue un propósito y al propósito una acción. Exactamente. ¿Qué se esconde en Roma detrás de esto y su intención de unificación? Pues mire, interesantemente, ¿qué se utilizó en la Edad Media para contrarrestar la reforma? Se levantaron los jesuitas con Loyola. Ahora, ¿quién está terminando la protesta? ¿En el gobierno de quién? ¿En el gobierno eclesiástico de quién? De otro jesuita. Es interesante cómo un jesuita fue levantado, Ignacio de Loyola y la Sociedad de Jesús, para contrarrestar la reforma y aplastar a los protestantes. Hoy, precisamente, en la persona de otro jesuita, de hecho el primer jesuita papa, porque Loyola nunca llegó a ser papa, es el primer papa en la historia de la secuencia clerical del obispo de Roma, los papas, y es el primer jesuita, y es justamente en el gobierno de él, o en el ejercicio sacerdotal de un jesuita, cuando ocurre precisamente el fin de la protesta. Ahora, dijimos que de allí, de la reforma protestante, salen las diferentes denominaciones cristianas protestantes. Interesante que la profecía decía, como ya se ha mencionado, que durarían hasta 1798, o sea, 1260 años de hegemonía papal, lo que equivale también a tiempos y medio tiempo. Claro, en el 1517 se le encestó un golpe durísimo desde el punto de vista doctrinario, porque se desenmascaró el papado y sus mentiras con las 95 tesis. Así es que fue un golpe terrible también, un golpe pues mortal, se puede decir, pero desde el punto de vista político, 1798 es la fecha porque allí se le quita el dominio al papado y se le quita también la posibilidad de tener gobierno temporal hasta que es restaurada la herida, de acuerdo a la profecía, en 1929 con el Tratado de Letrán entre Mussolini, el jefe del gobierno italiano, y el arzobispo Gaspari en nombre de Pío XI, que era el papa de la época, pues comienza a restaurarse. Sin embargo,
en los Estados Unidos, que es lo que nos incumbe, donde están ocurriendo estas cosas, a pesar de que comenzó a zanjearse la herida en 1929, cuando se les devuelven los estados pontificios y estas hectáreas donde rige como gobierno independiente, con su bandera, con su himno, con sus administradores, y el Papa como un líder político, al mismo tiempo que ostenta también el liderazgo religioso de la denominación cristiana numéricamente hablando más grande del mundo, o sea, ostenta los dos poderes, el religioso y el político, pero en 1929 comienza lentamente a tomar o a ganar espacio en el mundo. Sin embargo, todavía en los Estados Unidos el catolicismo era una denominación totalmente débil. De hecho, cuando los padres peregrinos llegan, huyendo de la persecución de Europa, al arribar a la costa este de los Estados Unidos, lo que se llama New England, le pusieron así porque salieron de Plymouth, un puerto de Inglaterra llamado Plymouth. Al llegar a Estados Unidos también hay una zona que se llama Plymouth, porque los peregrinos de Inglaterra dijeron: hemos llegado a una región para instaurar un gobierno sin rey, o sea, sin monarquía, gobierno de uno, gobierno del rey, es lo que quiere decir monarquía, y establecer una religión sin papa. De ahí que Massachusetts, como también se le conoce a New England, esa región del este de los Estados Unidos, se hace prolífera en templos y en denominaciones protestantes de todo tipo. En Massachusetts todavía se puede ver muchísimos templos, en casi todos esos pueblos hay muchos templos, porque fue allí donde el asentamiento de los protestantes. Así es que no tenían nada que ver en principio los protestantes con el papado, y es el conflicto de los siglos, que tiempo hubo en que se le enseñaba a los niños a aborrecer el papado, pero esto fue cambiando con el tiempo, y ya para 1981 conocemos que el presidente Reagan nombra el primer embajador americano en la Santa Sede, o sea, en el Vaticano, al embajador Wilson, y ya sabemos que poco después también la llamada Santa Alianza, la Holy Alliance, entre Ronald Reagan y Juan Pablo II. Ahora, el ecumenismo moderno, ¿qué es y cómo se desarrolla? Quiero hablar un poquito de eso, porque después del estado de tirantez, de la división entre Estados Unidos protestante, que la profecía dice que la tierra ayudaría a la mujer perseguida, la mujer es la iglesia, y la tierra que abre su boca, Apocalipsis 12, para albergar o para ayudar a la mujer, es la nación del Nuevo Mundo, que es los Estados Unidos. ¿Cuál es el viejo mundo? El viejo mundo que se conocía, Europa, África, especialmente Europa, que era el continente líder en aquellos años, de donde vienen los descubridores y Colón y llegan a América, y por eso se le llama América el Nuevo Mundo, ¿verdad? Europa es el viejo mundo. Entonces llegan aquí a la tierra, a Estados Unidos, que ayuda a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia perseguida, y se embarcan los peregrinos en el año, en los 1600, huyendo a la intolerancia y la persecución papal, y como hemos dicho, arriban a las costas norteamericanas, allí se establecen, dan las gracias al Señor, el asunto del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving y demás, y se convierte la nación en protestante, y establecen ellos en la Constitución que gobierno sería gobierno y la religiosidad y la vida espiritual sería otra, y establecen eso como principio, el principio de división entre iglesia y Estado. El conflicto de los siglos dice que esa división, ese protestantismo y ese republicanismo es el secreto de su éxito, que cuando eso se cambia, entonces será el motivo de su fracaso. Así es que crece como nación próspera producto de tener división entre la religión y el Estado. Pero ocurre que las cosas habrían de cambiar, y ustedes saben, es asombroso, a mí me llena de asombro saber con quién es que ahora Estados Unidos y el protestantismo de los Estados Unidos, que ya no es protestantismo, ya son iglesias evangélicas simplemente, ya ni siquiera les gusta a ellos que les llamen protestantes. ¿Con quién es que las iglesias evangélicas se están uniendo y se acaban de unir? Asombrosamente, mis amigos y hermanos, con el poder que los persiguió. Es asombroso el poder que les persigue en Europa, y de quien ellos salen corriendo para América, es ahora con quien ellos se unen y a quien le están devolviendo otra vez autoridad. Esto es precisamente formar la imagen de la bestia. Cuando las iglesias de los Estados Unidos se unen con el poder civil, pues esto es lo que constituye la imagen de la bestia. Es interesante, yo voy a hacer un resumen muy breve, de cómo se ha dado entonces el ecumenismo
moderno, después de tantos años de tirantez. Ustedes han oído una carta del presidente Truman, donde le hace una carta creo que es a Pío XII, diciéndole que nada que ver, que bajo ninguna circunstancia le va a considerar, porque él sabe que él es bautista. Y ustedes conocen la famosa carta esa de Truman, ¿verdad? A Pío XII. Bueno, esa era la actitud, ese distanciamiento de Estados Unidos, no solamente sus ciudadanos, sino también su gobierno. Pero eso habría de cambiar, y la estrategia del enemigo ha surtido mucho efecto, porque en el año 1962 hasta 1965 se realizó, siendo el pontífice Juan XXIII, el Concilio Vaticano II. Ya se había realizado el Concilio Vaticano I, pero este Concilio Vaticano II de 1962 hasta 1965 tenía por propósito unificar la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante y conquistar la Iglesia Protestante, pero de una manera muy sutil. Miren cuándo comienza esto, el ecumenismo moderno. 1962, con Juan XXIII, se llamaba el Papa de la época, pero Juan XXIII muere en el año 1963, o sea, un año después, y el Concilio Vaticano II lo termina Pablo VI en 1965. Como consecuencia de ahí, se dejó de llamar a los evangélicos y protestantes con ese nombre y se les llama ahora hermanos separados a partir de ahí, pero ahora ya ni siquiera hermanos separados, ahora hermanos muy unidos, que es lo que son hoy. Desde entonces ha habido serias intenciones de unificación, y ya les dije lo que ocurrió con Ronald Reagan y Juan Pablo II, y eso ha sido toda una historia, porque el ecumenismo, que tiene por objetivo pues globalizar los credos religiosos y facilitar el advenimiento del gobierno mundial. Así es que de ahí en adelante, amados hermanos, ha venido una serie de intención de establecer esto del ecumenismo, que viene de un vocablo griego, oikumene, que quiere decir tierra poblada o el mundo entero. Ya con Juan Pablo II, después del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, que entra en la escena en 1978, ocurren muchísimos avances ecuménicos, y en 1996, por primera vez, se hace un documento, Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana del tercer milenio. 40 prominentes líderes protestantes y católicos firman este documento. No conforme con eso, en 1998 el Papa Juan Pablo II escribe una encíclica titulada Ut unum sint, en latín, que quiere decir para que sean uno, tomando allí la oración de Jesús en Juan capítulo 17, para que sean uno como tú, oh Padre mío, en ti, que sean uno en nosotros. Lo que olvidaba obviamente Juan Pablo II cuando hizo Ut unum sint, para que todos sean uno, es que esa unidad está basamentada en la verdad. Por eso dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y dice el versículo 19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, que la Biblia habla de una unidad, pero basamentada como plataforma la verdad, no sencillamente la unidad por amor al arte, sino basada en principios sólidos bíblicos. El movimiento ecuménico siguió tomando curso, y ya para 1999 se firma un documento entre bautistas y católicos estableciendo que los católicos admitían que la salvación se obtiene por fe a través de la gracia redentora de Cristo, que motiva a las buenas obras. Y entonces, terminado el pontificado de Juan Pablo II, Benedicto XVI continúa empujando, yendo un poquito así recuento, ¿verdad? Continúa empujando el asunto ecuménico, pero no es hasta 2013 cuando sube al trono este latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio, que se hace llamar Francisco, que le da el espaldarazo definitivo como buen jesuita al movimiento ecuménico. Los jesuitas, hermanos y amigos, no suben al trono simplemente por casualidad y porque sí, siempre tienen una razón o un propósito. Así las cosas, en el año 2016, 31 de octubre, o sea, hace un año, no hoy hermanos, hace un año se hizo el pacto en Australia y en Indonesia, donde el Papa va y con los líderes bautistas, con los líderes
con los líderes luteranos, firma el acuerdo de unidad definitiva. Y yo tengo aquí el documento, quisiera leerles 2 parrafitos del extracto de lo que pasa hace un año cuando se firma ese documento. Aquí lo tengo, un resumen. Con esta declaración conjunta del 31 de octubre de 2016, expresamos, esto es Francisco hablando, expresamos gratitud gozosa a Dios por este momento de oración en común, hoy que estamos en la Catedral de Lund, cuando comenzamos el año en que se conmemora el 500 aniversario de la Reforma. O sea, el 31 de octubre del 2016 comenzaba el año 500, ¿verdad?, que se está cumpliendo hoy, que estamos en el 2017. Al mismo tiempo nos hemos acercado más unos a otros a través del servicio al prójimo. Y sigue diciendo entonces un poquito más adelante, aunque el pasado no puede ser cambiado, lo que se recuerda y cómo se recuerda puede ser transformado. Ahora escuchen, rezamos por la curación de nuestras heridas y de la memoria que nublan nuestra visión recíproca. Rechazamos de manera enérgica todo odio, toda violencia pasada y presente, especialmente la cometida en nombre de la religión. Hoy escuchamos el mandamiento de Dios de dejar de lado cualquier conflicto y reconocemos que somos liberados por gracia para caminar hacia la comunión a la que Dios nos llama constantemente. Esas palabras fueron pronunciadas por Juan Pablo II no, Juan Pablo II fue que inició con la encíclica, después del Concilio Vaticano II de Juan XXIII y Pablo VI, por Francisco, nada menos que hace un año. Ahora, escuchen esta otra declaración, pero antes, no sé si notaron allí que dice que esto contribuye a curar la herida. Para Francisco, la herida consiste en estar separados, y mientras estemos separados católicos y protestantes, dice él, la herida va a estar sangrando. Por eso es que estamos hablando de la curación de la herida. Y dice más Francisco, dice esto, atención, 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 no es posible ser cristiano si no eres ecuménico. Atención, no es posible ser cristiano si no eres ecuménico. Asombroso esto, asombroso esto. Y ya ustedes saben entonces que el 24 de marzo, por ejemplo, Europa se rindió a los pies de Francisco al decirle que ya todo lo ponían a su disposición, que ellos no eran capaces de dirigir a Europa, cumpliéndose allí parcialmente lo que dice que todos tienen un mismo propósito y darían su poder y su autoridad a la bestia. Eso fue el 24 de marzo, pero el 4 de mayo nosotros conocemos el dato de la enmienda Johnson que le da a los protestantes y católicos en los Estados Unidos, a los cristianos en sentido general, el derecho y la posibilidad de inmiscuirse en la política, porque lo que ocurre es que cuando hay unidad entre los poderes religiosos, inmediatamente pues toman el brazo del poder civil para imponer sus dogmas. Ahora bien, esta misma semana, hermanos queridos, ha ocurrido un evento trascendental, pero yo quiero decirles esta declaración que se dio anunciando el evento que ocurrió ahora en Kansas City del 24 al 26. Oigan lo que acaban de decir los evangélicos en los Estados Unidos, el movimiento ecuménico 2017 llamado Kairos. Oigan lo que acaban de decir. Una iglesia dividida no puede sanar a una nación dividida. Para salvar y sanar a América necesitamos unificarnos. ¿Oyeron ustedes? Una iglesia dividida no puede sanar a una nación dividida. Ahora bien, yo quiero decirles a ustedes que este pacto firmado el año pasado, ahora lo que están haciendo es simplemente celebrando la unidad que ya existe y prácticamente bebiéndose la copa de champán en la celebración con un culto ecuménico que se acaba de celebrar del 24 al 26 en Kansas, donde cerca de 50 oradores hablaron de que sus diferencias son cosas del pasado y se han reunido en Kansas City desde el martes 24 hasta el jueves 26 bajo el logo
Kairos 2017. Atención al término Kairos, que estamos hablando y vemos el logo y que está allí por todas partes, pero yo quiero decirles a ustedes qué significa Kairos, y aquí tengo la definición que ellos mismos ofrecen. Kairos, del griego, que representa una unidad de tiempo, y aparece mencionado en el Nuevo Testamento en Marcos 1:15. Tengo mi Biblia y leo Marcos 1:15, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Palabra de Jesús al comienzo de su ministerio. Pero la palabra que aparece allí en Marcos 1:15 para el tiempo se ha cumplido no es otra que Kairos. Así es que ellos definen la palabra Kairos como la llegada del cumplimiento del tiempo. Interesante también que dice la hora señalada o el momento decisivo para actuar. La hora señalada o el momento decisivo para actuar. Y bajo el título Kairos, que quiere decir justo lo que estoy explicando, el momento decisivo ha llegado, el momento de actuar ha llegado, el tiempo se ha cumplido, se hace esta celebración ecuménica de todos los representantes religiosos del mundo, arzobispos, cardenales enviados por el Vaticano, reunidos en Kansas City por 3 días, desde África, Asia, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, todos reunidos, indicando que ya no hay motivo ni razones para protestar, porque el catolicismo, según ellos, han entendido que la salvación es por gracia y como un don de fe y no por obras, como decían los católicos antes, y por lo tanto, zanjeado ese problema, zanjeado ese punto, ya no hay motivo para protestar. Es muy interesante señalar en este punto de vista que ellos entienden que en puntos comunes de doctrina es donde deben unirse, y por eso tengo yo aquí las citas de el libro Conflicto de los Siglos, que dice: cuando las iglesias protestantes, leo primero esta, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada, pero hace rato que viene notándose entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Estoy leyendo el capítulo 26, puntos comunes de doctrina, y que debe evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos estén de acuerdo, por importantes que desde el punto de vista bíblico sean, desde el punto de vista bíblico. Así es que vamos a hablar solamente de las cosas en las cuales nos entendemos, las cosas en que podemos estar divididos no vamos a tratarlas. Y entonces dice el mismo capítulo 26, la página 497 de mi versión del Conflicto de los Siglos: cuando las iglesias principales, oigan esta cita, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la aflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Esa inflicción de penas civiles quiere decir persecución. ¿Cuándo ocurrirá la persecución? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina. Cuando hagan eso, que es lo que acaban de hacer las iglesias principales luteranas, bautistas, metodistas, congregacionalistas, pentecostales, metodistas, católicas, uniéndose en puntos comunes de doctrina, lo siguiente es influenciar al Estado para que ponga los dogmas que ellos creen. Y entonces, como consecuencia, vendrá aflicción a los disidentes, los que no piensan igual a ellos. Así es que es muy, muy interesante lo que acaba de ocurrir en estos días, y el 31 hoy simplemente ha sido el colofón, o sea, la tapa al pomo, como decimos. Pero desde 1962, que comenzó el movimiento ecuménico moderno con el Concilio Vaticano II, y progresando a través de los años con diferentes prelados, Juan XXIII
I, Pablo VI, luego entonces Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora este jesuita. Eso ha ido tomando cuerpo hasta el punto de ya sellar con un acuerdo total en los Estados Unidos, declarando que no hay ningún motivo para estar divididos. Inclusive han cerrado con una Eucaristía común este encuentro, Kairos, que quiere decir llegado el cumplimiento del tiempo. Es muy interesante que ellos entienden que esta reunión de estos 3 días, el título es Ha llegado el tiempo. ¿Cuál tiempo, hermanos? Recuerden que terminó el plazo dado desde el 8 de diciembre 2015 hasta el 20 de noviembre 2016 del llamado año del jubileo o de la misericordia. Ese año estaban ellos amarrando todos los cabos, porque después de ahí miren la secuencia de eventos que han ocurrido, precisamente porque ha llegado el cumplimiento del tiempo. Es interesante también, no tenemos pantalla obviamente para demostrarlo, el anuncio que hay por ahí diciendo que el tiempo se ha acabado, que todos vayamos al Papa, porque en 3 años el planeta Tierra podría tener solamente 3 años si no se hacen arreglos rápidos para salvar nuestra casa común, que es la Tierra. Y tienen este comercial allí donde ponen el reloj corriendo rápido. Dice, tenemos solamente 3 años, ha llegado el tiempo, se ha cumplido el tiempo. Hablando de la necesidad de hacer los ajustes en el cambio climático, porque ya solamente tenemos 3 años y se ha cumplido el tiempo. Ahora hacen Kairos, que quiere decir llegado el cumplimiento del tiempo, y Kairos quiere decir el tiempo se ha cumplido, y eso fue ahora, martes, miércoles y jueves. Todos ellos dicen que se ha cumplido el tiempo. En el plan papal del Concilio Episcopal Latinoamericano CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, que se celebró en el 2015, ellos hicieron un plan papal del 2015 al 2019, y allí, una vez hablamos de esto, por aquí mismo, allí dice que antes del 2019, todas las naciones del mundo deben legislar en materia del domingo como día de adoración y día de familia antes del 2019. O sea, esta gente no está jugando. Para esta gente se acabó el tiempo. Para esta gente estamos en el Kairos, llegado el cumplimiento del tiempo. Esta gente dice en 3 años se acabó el tiempo. Estamos arriba ya prácticamente de los eventos. Ahora entonces en Kansas City acaban de decir unificación total y completa. Hermanos, eso se llama formación de la imagen de la bestia. Hermanos, eso se llama sencillamente ecumenismo ya completo y acabado. Hermanos, eso se llama sanación de la herida. Francisco dice, no, la herida es porque estamos divididos, estamos sangrando porque estamos divididos. Nos unimos y se sana la herida. Pues ahí lo están complaciendo, señor Francisco. Se está complaciendo porque todos los líderes mundiales del protestantismo acaban de converger en Kansas City para decir, no protestamos más, esto terminó, no hay nada que hacer en cuanto a mantenernos separados unos de otros, porque sencillamente ya nosotros somos una misma cosa. Así es que, hermanos amados, ¿en qué punto estamos de la historia? Muy, muy avanzado. Los protestantes entienden que ya la protesta terminó y que en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes, y en puntos comunes de doctrina pues se han unido para realizar estos propósitos de unificación. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Justo en esta semana. ¿Cuándo se cumple la fecha? Precisamente 31 de octubre, y el Papa quería conmemorarlo en grande, y no esperó el 31 de octubre del 2017. En el 2016, durante todos estos 12 meses, él comenzó a firmar documentos en el 2016, 31 de octubre, y ha seguido hasta la fecha de hoy, culminando con esta semana, que para ellos, lo más grandioso, ¿verdad? El acuerdo final y definitivo. Ahora están ellos celebrando hoy que definitivamente ese acuerdo se ha concretado. ¿Qué nos dice esto a nosotros como pueblo creyente, como remanente, como adventistas, guardadores del sábado y defensores de la ley? Nos dice con voz muy alta que nosotros prácticamente, hermanos, estamos al tris de los grandes y dramáticos eventos. ¿Qué estará pasando en el lugar santísimo, el santuario celestial? Nosotros no estamos allá ni lo sabemos, pero podemos inferir que debe estar bastante
bastante avanzado el proceso de Cristo como sumo sacerdote. Podríamos estar, hermano, entrando en el juicio de los vivos. No estoy diciendo nada como dogma. Podría estar a punto de terminarse la gracia. Y definitivamente podríamos estar al punto de un decreto dominical en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ellos han dado por terminado lo que se llama división o diferencia, que fue un proceso de muchísimos siglos, y desde el 62 para acá, ustedes han visto cómo ya en los últimos 50 años el proceso ha desembocado en lo que es esta semana y esta fecha de hoy. Por lo tanto, la ley dominical podría ser una realidad en cualquier momento, lo que significa para nosotros también que nuestra preparación debería ser sumamente rápida. Ellos están hablando de tiempo, de que se terminó el tiempo, lo ponen en los anuncios, lo ponen en el logo que dice Kairos, que quiere decir llegado el cumplimiento del tiempo, han puesto fecha en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nosotros no sabemos día ni hora, y Dios es que tiene el control absoluto del tiempo y sabe qué va a ocurrir y qué permite que ocurra. Ahora nosotros sí debemos darnos rápido, porque sabemos que el tiempo no es indefinido en lo que tiene que ver con la gracia, y como pueblo de Dios, esto es un llamado a la consagración. A mí me da muchísima alegría lo que estoy viendo y lo que está pasando, pero al mismo tiempo me mueve a preocupación por el estado de indolencia. Juan decía ahorita que ¿quién sabe esto que estamos hablando? Hermanos, seamos sinceros, este último sábado ahora, hace 2 días, ¿en cuáles de nuestras congregaciones adventistas, el sistema, usted piensa que se estuvo dando esta explicación y de lo que está pasando y de los acuerdos? Prácticamente nadie. Y los hermanos de verdad presentes que manejan esta información, la pregunta que yo formulo es, y nosotros que sí sabemos los eventos y sí manejamos esta información, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? Haciendo planes para sacar nuestra licenciatura, nuestro bachelor en la universidad, o quizás nuestro master o PhD, doctorado, qué sé yo, y que nuestros niños se gradúen en la escuela y que se nos case la hija y que llegue la edad de jubilación para irme con un dinerito y tener mi futuro asegurado. ¿Cuál futuro, hermanos? ¿Estamos pensando como inconversos o estamos pensando que esta crisis está arriba de nosotros? Así es que en el nombre de Cristo, si no tengo tal vez más intervención el resto de la noche, porque perdonen Orellana y Juan Bautista tal vez ha abusado de su paciencia, pero quería vaciar esta información porque es necesario que estuviéramos ubicados en el contexto de lo que real y efectivamente está pasando, porque el adventismo desconoce esto de la A hasta la Z, de la alfa hasta la omega. No manejan el concepto, no conceptualizan en lo que tiene que ver con la realidad histórica y profética, y por lo tanto no saben qué hora es en el reloj profético, ni tienen urgencia de los tiempos, sencillamente porque no estamos ubicados en el lugar santísimo, donde debiéramos estar mirando los eventos, que allí se revela todo lo que es el engranaje profético y lo que se está dando y sucediendo. La profecía decía que debía unirse los sistemas de Iglesia Católica, y el ecumenismo es el engranaje para el establecimiento de la base del gobierno mundial, que se forma en una pirámide o en un triángulo, y obviamente si es triángulo de 3 lados, unidad política mundial, unidad económica mundial, y como base o plataforma, unidad religiosa mundial, que es el ecumenismo, lo que se ha cumplido ante nuestros propios ojos en esta semana. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, a prepararse, hermanos, a vivir una vida en santidad, a hacer los movimientos que haya que hacer, a dejar de pensar en banalidades, en dar los movimientos certeros que tengamos que hacer, en hacer los movimientos como familia que tengamos que hacer, irnos a vivir donde Dios quiere, comiendo como Dios quiere, vistiendo como Dios quiere, escuchando la música que Dios quiere, y teniendo una vida de conexión con el Señor, una vida devocional activada a través de la oración, el estudio de la palabra, el ejercicio de la comunicación espiritual. O sea, lo que quiero decir es compartir nuestra fe y preparándonos a alejarnos totalmente del pecado, porque esta gente no están jugando y nosotros tampoco debiéramos estarlo haciendo. De hecho, estamos en el día de la expiación, cuando el Señor pronto habrá de terminar su intercesión y tenemos poco tiempo para actuar. Ellos dicen Kairos, ha llegado el cumplimiento del tiempo. ¿Y nosotros qué decimos? Gracias, Pastor Robles. Estuve escuchando el sábado pasado a Andrew Enríquez, pastor de Verdad Presente, y él estaba explicando acerca de Kairos. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros, de mis hermanos, sabrán esto que estamos tan cerca? Gracias, Pastor, nuevamente. Hermano Orellana, ¿es su tiempo? Gracias, hermano. Creo que la información que usted nos ha compartido, la verdad es muy fuerte, pero es una verdad que
en realidad es de valiosa importancia. Y sí, lo que está pasando, hermano, es exactamente lo que usted ha dicho. Y bueno, y hay muchísimo más todavía oculto que poco a poco tendrá que salir. El tiempo se acaba. Eso lo tenemos claro. Quiero leerles algo relacionado con lo que en realidad está pasando hoy en día. Uno de los mensajes que nosotros predicamos hoy en día es el mensaje del primero, segundo, el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel respaldado por el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Pero quiero que leamos en Apocalipsis 14. Voy a comenzar a leer desde el 6. Nos vamos a detener en una palabra. Dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dad de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Vamos a detener esa palabra. En el primer ángel dice, adorar a Dios, dice, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. El segundo ángel dice que ha caído Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones. Podemos poner la palabra nación, tribu, lengua y pueblo. Es en realidad lo que Roma ha hecho. Tenemos que analizar un poquito al respecto. ¿Será que Roma ha dado a beber a todas las naciones? A todas. La palabra todas es un término total. No se puede quedar nada afuera. A todas las naciones, tribu, lengua y pueblo del vino de su fornicación. Como el hermano estaba diciendo hace rato, esto es una decisión final. Lo que Roma comenzó, lo está concluyendo y se están burlando de los protestantes. Se están burlando en su propia cara. Comenté un poquito acerca también yo sobre lo de Kairos, de Kansas City, que sucedió estos días. Y en verdad es un espectáculo muy grande. El año pasado, por casualidad, tuve la oportunidad de estar en la celebración Kairos que se realizó en Washington, D.C. Visitamos a mi hermano a Maryland y ese día fuimos a caminar para ver el Capitolio, la Casa Blanca, etcétera. Y vimos aquel evento, un evento extraordinario, y comencé a investigar y a preguntar qué es lo que pasaba. Y surge la palabra Kairos. Resulta que estaban esperando a 300,000, 400,000 personas, y llegó muchísimas personas. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos grabando, estuvimos filmando algunas cosas, pero algo sucedió, algo interesante sucedió ese fin de semana. La programación comenzó el viernes y iba a terminar el día domingo, pero a mitad del día sábado, de repente surge una tormenta bien fuerte, grandísima, la tormenta que duró mucho rato. El detalle es que todos los planes que tenían sobre esa celebración se fueron por el canal, junto con el agua. Lo único que se pudo lograr es el mensaje que el Papa le mandaba a todas las personas que estaban reunidas en el año pasado. Pero el evento que ocurrió estos días es la conclusión definida a lo que viene, dándole la victoria a Roma. En Apocalipsis el segundo ángel dice, y el ángel grita, ha caído Babilonia, que ha dado de beber a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo del vino de su ira, de su fornicación, de su inmoralidad. ¿Dónde estamos nosotros? Hermanos, sabemos perfectamente de que Cristo está en el lugar santísimo y no sabemos
cuándo Él va a salir del lugar santísimo. No sabemos en qué momento, en qué etapa de la historia Él va a soltar el incensario y va a decir las palabras consumado es. Muchos estamos callando, muchos estamos temblando por lo que Roma puede hacer. La preocupación de muchas personas hoy en día es la ley dominical, que tenemos que salir de la ciudad al campo y tenemos que, es un alboroto tan grande, pero hay un problema. Si yo no tengo una consagración personal con Dios, me puedo ir al último rincón del planeta y ahí donde Satanás me va a destruir, porque si yo no estoy de parte de Cristo, estoy en contra de Él. La Biblia lo dice. Así es que el mensaje del segundo ángel es muy claro. Dice que ha dado de beber a todas las naciones de la tierra. Y nosotros podemos estar involucrados en todo ello. Y si no lo estamos en la lista de los que muy pronto van a completar la lista de los mártires. Y bendito sea Dios por ello. Así como muchos sufrieron en la antigüedad y derramaron su sangre y sellaron sus vidas con la sangre para que muchos fueran salvos y ellos también obtuvieran la salvación. ¿Dónde estamos nosotros? Hablamos de la reforma y hablamos de los antepasados. Ahora nos toca a nosotros. Ellos ya pasaron, ellos ya sufrieron, ellos ya murieron. Esto es solo historia. Una historia que tenemos que tomar muy en cuenta y una forma muy personal y aplicar a nuestras vidas. ¿Dónde estamos nosotros? Ahora nos toca a nosotros sufrir las consecuencias de lo que los reformadores sufrieron. Si ellos murieron con la esperanza y la Please fe enter your password, then press pound. de que Cristo cuando Cristo venga los va a llevar al cielo, nosotros tenemos que estar dispuestos a lo mismo. Hermanos, Cristo viene pronto. Enter your password, then press pound. Satanás está dispuesto y está con Please enter your password, then press pound. Para destruir al pueblo de Dios. El tercer ángel, ya sabemos como dice, a gran voz diciendo, si alguno adora la bestia Enter your password, then press pound. Y recibe una marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino Please enter your password, de su furor, then press pound. Que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Y si alguien adora la bestia suya, la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hermanos, Cristo viene pronto. Y los acontecimientos que están sucediendo hoy en día, lo que sucedió ahora y los eventos que sucedieron en Kansas City, fueron eventos que marcan la historia y la vida de muchos protestantes, de muchos seguidores de Cristo. Y lo que viene es muy fuerte. Que Dios nos bendiga. Hermano, no le estoy escuchando. Sí, hermana, parece que el hermano Orellana terminó su intervención. No quiero tomar mucho tiempo, yo sé que empezamos tarde y eso no es culpa de los hermanos que han estado escuchando en diferentes partes del mundo. Y la gloria sea para Dios que todavía estamos aquí, hermana. El pastor Robles dio una información tremenda y les digo en nombre del Señor que cuando el pastor Robles estuvo hablando, yo pensaba que era yo mismo que estaba hablando, porque estaba diciendo exactamente lo que yo quería decirles a ustedes, y le doy gloria a Dios por eso, porque lo ha puesto en la misma página textualmente, y la gloria sea para el Señor. Miren, amados, Kairos o Kairos, el contexto correcto, añadiendo un poco más a lo que dijo el hermano Robles, expandiendo solo un poquito más, es el tiempo señalado. Ese tiempo señalado, con un poquito más de información que quizás no ha llegado a los demás y a mí ya me llegó, ese tiempo señalado, según Kenneth Copeland y
los directores y principales líderes protestantes de los Estados Unidos y organizadores de Kairos, ese evento que se está llevando, o que ya se llevó en Kansas City del 24 al 26, mis amados, ese evento, Kairos, significa el tiempo señalado, y ese evento, yo le puedo decir que es un evento tan profético, tan importante en estos tiempos, que nosotros no vamos a entender la magnitud. Ese tiempo señalado, según Kenneth Copeland y los demás, ellos dicen textualmente, es el 2018. Y por favor, yo quiero que ustedes presten atención a esto. Ellos dicen que ese tiempo señalado es en el 2018. Textualmente hablando, hay varios videos, los cuales yo los tengo en mi posesión, donde Kenneth Copeland y los líderes, los organizadores de estos eventos, dicen que en el 2018 va a descender fuego del cielo. Y si ustedes leen la palabra de Dios hablando del falso profeta, de la segunda bestia de Apocalipsis 13, dice que si es posible hace descender fuego del cielo para engañar a los moradores de la tierra. Esto, mis amados, es sumamente importante. Lo que está sucediendo ahora es, yo les puedo decir, el evento más importante de los últimos 500 años de la historia del planeta Tierra. Lo que nosotros hemos estado esperando cuando el Dios Todopoderoso levantó lo que es el pueblo adventista, lo hizo con este propósito, como así lo hizo con la reina Esther, que la tuvo en los reinos en el palacio del rey como reina, con un propósito para que en el momento correcto se levantara para la defensa del pueblo de Dios. Así mismo, mis amados, Dios nos tiene a nosotros para que en este tiempo nosotros nos levantemos. Este es el momento donde los hijos de Dios tenemos que poner en alto la ley de Dios, en la tercera ley de Dios, para que todo el mundo pueda verla. Este es el cumplimiento del tiempo, no solamente para los hijos del diablo, lo que están diciendo que este es el cumplimiento del tiempo, pero nosotros también entendemos que este es el cumplimiento del tiempo, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 3, nos habla de ese tiempo cuando Juan vio que la herida, que la bestia iba a recibir una herida de muerte, pero Juan, cuando vio que esa herida de muerte que iba a recibir la bestia, Juan también vio el día cuando la herida de muerte iba a ser curada. O sea que Juan no solamente vio a 1798, Juan también vio, mis amados, y escuchen esto, porque quizás esto no lo han escuchado. Juan no solamente vio a 1798, Juan también vio, mis amados, Juan también vio a octubre 31, 2017, cuando la herida de muerte fue totalmente curada, y ese es el tiempo donde nosotros estamos ahora. El hermano Robles les digo a ustedes lo que es este país, y quizás muchas de las personas que viven en otros países no entienden lo que es que ha sucedido. Para la persona que vive en los Estados Unidos y entienden cómo este país fue fundado, fue formado con personas que no querían nada que ver con el Imperio Romano, no querían nada que ver con el Vaticano, de países que fueron formados de personas que salieron huyendo a la supremacía papal, que salieron huyendo a las persecuciones, a los homicidios cometidos por el sistema papal, y que encontraron asilo aquí, en esta nueva tierra, cuando la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que la tierra abrió su boca, que el desierto abrió su boca. Esto, mis amados, fue en los Estados Unidos. Ahora este país, donde fue básicamente un lugar de escondida para el pueblo de Dios, ha vuelto a unirse con el Imperio Romano, mis amados. Eso es doloroso. Ahora en adelante, lo que nos resta a nosotros como pueblo de Dios, además de orar, como mencionó el hermano Robles, nosotros tenemos una labor aún mucho más que eso. Si nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 26 y versículo 20, la palabra de Dios dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la prueba. O sea que viene una prueba para los hijos de Dios, una prueba donde todos nosotros seremos probados.
Y hay un grupo de nosotros, de acuerdo a Apocalipsis 24, que moriremos, que seremos decapitados. Juan dice, vi las almas de los que habían sido decapitados, a los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, porque lo que significa, mis amados, y por favor, esto es importante y entiendan esto, de ahora en adelante lo que está sucediendo no es solamente que la herida fue curada, es que la imagen de la bestia fue formada, y lo que se necesita de aquí en adelante, por favor escuchen, de aquí en adelante, octubre 31, 2017, de aquí en adelante lo que se necesita es que se le influya aliento a la imagen de la bestia. La imagen está creada, la herida fue curada, mis amados. Esto es muy importante. El que pueda, por favor, por la gracia de Dios, por la misericordia de Jesucristo, el que pueda hacer preparativos en los campos, en las montañas, para tener un lugarcito, háganlo desde ahora, mis amados, háganlo desde ahora, porque la palabra de Dios nos está amonestando en Isaías 26, escóndete hasta que pase la prueba. Pero ¿qué prueba está hablando el Señor ahí en Isaías 26? En ese capítulo que es tan apocalíptico como Apocalipsis, mis amados, esa prueba. Dice Apocalipsis 10:13, por cuanto tú has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré, o sea, Jehová Dios te guardará de la prueba, dice ese versículo, que viene para probar a todos los moradores de la tierra. ¿Y cómo es que Dios te guardará? ¿Cómo es que Dios nos guardará? Capítulo 24 de Mateo, versículo 15, por cuando veáis el pueblo santo rodeado de ejército, dice Lucas 21, el que esté en Judea, el que esté en la ciudad, huya a las montañas. Y yo tengo mucho tiempo, mis amados, ya diciéndole eso, que es el tiempo de que nosotros salgamos a escondernos. Y muchos me dicen, ¿cómo es? Dios es un Dios más poderoso que Satanás, ¿cómo es que no tenemos que esconder? Mis amados, aún no entendemos la magnitud de lo que está sucediendo, en lo que tiene que ver con los gobiernos civiles del mundo. Por favor, entiendan esto. Mi Dios es un Dios poderoso y mi Dios va a ganar la batalla. En lo que tiene que ver con los gobiernos civiles del mundo, Satanás ahora mismo va ganando esta batalla. Entiendan esto, Satanás no resultará siendo el vencedor, porque el Cordero, dice la palabra de Dios, salió vencedor para seguir venciendo. Pero en este momento, en lo que tiene que ver con los reyes del mundo, dice la palabra de Dios, Satanás ya lo ha juntado. Y no solamente ha juntado los reyes, los gobiernos del mundo bajo su manto, sino que también ahora ha juntado los líderes religiosos. ¿Qué falta, mis amados? ¿Qué es lo que falta? Solo falta, como dijo el pastor Robles, como mi hermano Robles, caros, el tiempo señalado. Y según Kenneth Copeland, según los líderes religiosos del mundo, ese tiempo señalado, dicen ellos que es el 2018, ya que en el 2018, y escuchen esto, y les estoy diciendo las palabras textuales de lo que ellos están diciendo en esa conferencia llamada Caros, que se llevó a cabo en Kansas City del 24 al 26, están diciendo que en ese 2018, que está a punto de llegar, el fuego de Dios descenderá del cielo, y que ese fuego de Dios descenderá del cielo, va a quemar a la paja, va a quemar a la cizaña. Y de acuerdo con ello, esa paja, esa cizaña, son todos aquellos que no están listos para unirse con el sistema, mis amados. Están hablando de nosotros, y es por eso exactamente que se están haciendo tantas leyes en tantos países del mundo, como en Inglaterra, donde se ha hecho una ley donde están diciendo que a cualquier persona que básicamente hable o diga cualquier cosa en contra del sistema, que cualquier otra persona pueda decir, esa persona es divisiva, esa persona va a ser arrestada de inmediato. Mis amados, en Francia se han hecho leyes donde cualquier persona que vea un video, que abra un video que básicamente, de acuerdo con el gobierno o con cualquier otra persona, ese video tiene contenido terrorista, esa persona va a recibir 15 años de prisión solamente por ver un video.
Mis amados, nosotros estamos viviendo en ese tiempo donde se le ha dado la autoridad a los gobiernos del mundo de ir casa por casa. Eso mismo ha sucedido en Rusia, eso mismo ha sucedido en México, donde se ha firmado la ley doméstica. Eso mismo ha sucedido en Colombia, donde también se ha firmado la ley doméstica, y en varios otros países del mundo, donde la ley doméstica dice que no se puede evangelizar. Mis amados, este es el tiempo. El Señor dice en Mateo 24:15, cuando veáis en el pueblo de Dios, cuando vea la ciudad santa rodeada de ejército, el que esté en Judea, el que esté en la ciudad, huya a la montaña. Y por eso yo siempre los exhorto en el nombre del Señor. Y no tan solo exhorto a los que estamos aún viviendo en ciudades, por pequeñas que sean, no dejan de ser ciudades. El momento de huir a las montañas, mis amados, ya ha llegado. La sierva del Señor dice que es el lugar donde debemos vivir. Dice también que desde allá debemos bajar solamente a evangelizar, a predicar las buenas nuevas de la salvación. Y ahora, en estos momentos, voy a tomar los últimos 30 segundos de mi participación para pedirle a las personas que ya están en el campo, como a mi amado hermano Robles, que por favor en el nombre del Señor haga todo lo posible para las personas que aún no han podido salir, que puedan salir de las ciudades. Yo sé dónde está mi hermano Robles, allá hay mucha tierra disponible. Yo también compré en esa área. Hermano Robles, en el nombre del Señor, ayúdenos a todos nosotros a salir de las ciudades, porque el tiempo señalado, Carlos, ya está aquí encima de nosotros. Mis amados, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que el asunto de comprar y vender va a ser sumamente difícil, va a ser imposible. Por eso es necesario que en el nombre del Señor hagamos una preparación urgente para tener, mis amados, un pedacito de cualquier producto que comer, porque en poco tiempo esas cosas no van a existir, no van a estar disponibles para nosotros. Los líderes del protestantismo han señalado ya, caros, el tiempo señalado, donde el fuego va a descender del cielo para consumir a todos aquellos que no se sometan al sistema. Mis amados, están hablando de nosotros. Tiempo de orar. Apocalipsis 13:10 dice que los que han de ir a la cárcel irán. Y los que han de morir a espada morirán. Pues esta es la paciencia, la perseverancia y la fe de los santos. Hermana. Gracias, hermano Juan Bautista. Nuestro hermano Leonardo Robles, el pastor se retiró ya, ¿verdad? ¿Está con nosotros? No. Estoy aquí para dar las buenas noches y la bendición final, manita querida, porque yo creo que el Señor nos ha hablado, todo está prácticamente dicho, y en relación a la apelación que hace Juan, pues estoy aquí en la isla, hermanos amados, disponible para ayudarles en lo que esté a mi alcance. Me pueden llamar para cualquier tipo de consulta, si hay posibilidad por allí, y si no, hermano amado, ya en el momento de crisis nosotros lo que tenemos un lugarcito acá, tendremos que acoger a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que creen en el Señor y que con buen espíritu y disposición de obediencia pues vengan por estos lados. No es tan fácil la transición, el proceso, pero pónganlo en oración, deben ayunar mucho y sobre todo dar un paso de fe. Habemos algunas personas que hemos dado ese paso de fe y aquí estamos, y yo les aseguro que aunque es difícil, hay muchas cosas a las cuales tenemos que adaptarnos, pero se puede. Por aquí también está el pastor Cristian Manuel, con quien me voy a ver este fin de semana. Voy por los lados donde él está, en el norte del país. Desde ya pido sus oraciones. Estaré en una gira misionera que abarcará una semana, 10 días, en la Loma de la Cordillera Central se llama. Estaré bien metido en la parte más alta de aquí del país, enseñando estas cosas, hablando de lo que hemos hablado esta noche, predicando este mensaje y alertando al pueblo a la decisión definitiva. Cuando Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, quiere decir, hermanos, que habrá una unidad religiosa, y es justamente lo que estamos mirando que se ha cumplido en nuestros propios ojos. Las cosas
van a ir muy rápido. Recuerden que terminó el año del jubileo, no se olviden de eso. Las cosas ocurrirían después de ese tiempo. Y ustedes han visto cómo en este año se han desembocado una cadena de eventos, precisamente porque esa gente ya había estipulado que ese año era para que se ajustaran todos y entraran todos por la puerta de la misericordia. Pues el que no entró, pues aplicarán la medicina de la severidad, o sea, las armas de la severidad después de la medicina de la misericordia. Ahora las armas de la severidad en cualquier momento van a llegar, pero mientras el enemigo nos ataque y eche agua sobre nosotros, Jehová levantará bandera contra él y su pueblo pues estará seguro. Pero tenemos que hacer también la parte nuestra en lo que tiene que ver con querer que Dios actúe en nuestras vidas, hacer las preguntas, averiguar, porque hay gente que quiere salir del campo pero no hace una llamada, no hace una pregunta y cómo hacer, no se da tal vez un pequeño viaje para investigar. Aquí estamos listos para ayudar en lo que se pueda, pero traten, hermanos, de salir de los Estados Unidos, los que puedan, como decía Juan. Miren lo que acaba de ocurrir hoy con esa matanza también allí en Bajo Manhattan. Nos ha llegado la noticia de que otro evento de desastre, de muerte, eso no se va a detener, eso va a ocurrir a cada rato y los desastres naturales van a golpear. Esperen en cualquier momento un mega terremoto donde puedan morir tal vez cientos y miles de personas y amenazas de otra naturaleza y la inseguridad social. Me estaban contando hoy alguien con quien hablé de los Estados Unidos, la cantidad de negocios en Manhattan que dicen se vende, la economía colapsando. Va a llegar un momento en que va a haber una crisis financiera y usted no va a tener dólares en los bolsillos, ni van a servir, ni tarjetas de crédito, va a estar congelada todas las cuentas, los bancos van a entrar en feriado. Es una debacle, hermanos. Esto pronto vendrá una gran crisis que ningún bálsamo podrá curar. Esto es una vorágine indetenible y usted debe hacer los pasos que debe hacer y hacerlo ya. Estamos hablando mucho de la necesidad de hacer ajustes, de salir, pero que a nadie le pase lo que narra el primer capítulo del Conflicto de los Siglos, de este hombre que por varios años, creo que 7 años, dice, estuvo predicando, Jerusalén será destruida, Jerusalén será destruida. ¿Ustedes saben qué pasó? Que él solamente lo predicaba, pero nunca salió. Cuando vinieron los ejércitos romanos con Tito, el Conflicto de los Siglos dice que él pereció en el mismo lugar donde había anunciado el sitio que se le haría a Jerusalén. En otras palabras, él fue de los que fueron asesinados por los ejércitos romanos. Sin embargo, los fieles obedientes, ninguno de ellos pereció porque obedeció la voz del Señor, salieron y fueron salvados, ninguno de ellos murió, pero él mismo que dio el anuncio pereció en la misma ciudad. No nos pase así a nosotros, que hay que salir de las ciudades, que vienen los eventos y lo anunciamos y tal vez hasta otros nos hacen caso, pero a nosotros mismos nos agarra la crisis, donde querremos salir pero no podemos hacerlo. Inmediatamente ocurrió lo que pasó hoy en Manhattan, inmediatamente nos llegó la noticia de que estuvo acordonado Nueva York, las vías de tránsito estaban totalmente bloqueadas, militarizado todo Nueva York, los 5 condados, Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island y Bronx, todo totalmente acordonado y militarizado. ¿Qué quiere decir esto? Y por simplemente un evento que ocurrió en Manhattan. Cuando ocurra a nivel federal, nacional, una catástrofe de magnitud, pues vamos a decir mega, entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente vamos a estar toqueados allí, se va a escasear la alimentación. Nosotros allí en el campito por lo menos tenemos yuca, plátano, yautía, aguacate, ¿qué más tenemos? Alguna fruta, chinola, piña. Así es que aparece con qué comer, hermanos. Tal vez no es un menú a la carta, ¿verdad? Pero el Señor, hay agua en abundante por un manantial natural, y a donde voy ahora también agua en abundancia por el lado de Jarabacoa y Constanza. O sea que el Señor va a proveer de su pueblo si estamos en el lugar donde vamos a estar. Tal vez no con toda la comodidad, pero sí con toda la seguridad que el Señor pueda proveer. Y es un adiestramiento para el tiempo que nos viene y se nos cae encima. Así es que mis palabras finales son de agradecerle primeramente a Dios por la oportunidad que me ha permitido de compartir con mis queridos amigos y hermanos orellanos, Juan Bautista, por la atención dispensada de parte de ustedes, la invitación de los que dirigen esta prestigiosa cadena internacional, y a ustedes por haberme querido escuchar. Que todo sea para la gloria de Dios. Gracias a mis compañeros panelistas, y recuerden, hermanos, que la intención de todo esto es entender que el Señor está tratando de hablarnos. Escuchen bien lo que dijo nuestra hermana Orellana, lo que dijo Juan Bautista, nuestro humilde aporte. Todo sea para la gloria de Dios y preparación de nuestras vidas
porque estamos en las últimas y el Señor ama a su pueblo y por eso nos manda pues estas amonestaciones y este llamado a despertar, provocándonos a reavivamiento y reforma bajo la administración del Espíritu Santo. A todos Dios les guarde. Maranata, Cristo ya viene. Feliz noche. Amén. Gracias, Pastor Robles. Bendiciones para usted. Saludos a su esposa. Le queremos mucho, le apreciamos. Gracias por siempre estar dispuesto para venir a esta cadena, y también le damos las gracias a nuestro hermano Juan Bautista, que siempre está disponible, al igual que a nuestro hermano Orellana. Y le damos gracias también a todos aquellos que estuvieron y que están en medio de YouTube. Todos los que esta noche aquí participaron, le damos las gracias. Ahora, si es tan amable, voy a pedir 3 oraciones. Una de parte del hermano José Orellana, Leonardo Robles y Juan Bautista. Adelante. Hermana, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Ok, es que se me desconectó y bueno, voy a comenzar con una oración y uno de los hermanos puede terminar. Los invito, si pueden, arrodillarse. A los que puedan arrodillarse y a los que no, pues los invito a inclinar su rostro. Oremos. Eterno Padre, que tu morada es en el cielo, el amor que manifiestas en el corazón de cada una de las personas que te temen, te aman, te respetan y te adoran. Muchas gracias, Señor. Te agradezco yo en lo personal por haber escuchado a los hermanos que compartieron tu palabra. El mensaje que ellos trajeron, Señor, es un mensaje real, cosas de lo que está sucediendo hoy en día. Por favor, Padre, pedimos perdón por todos nuestros pecados, pecados que consciente o inconscientemente cometemos por el orgullo, el egoísmo, la crítica o por cualquier cosa, Señor, que fallamos. Te pedimos, por favor, cámbianos. Queremos ir contigo, queremos que tú nos lleves al reino de los cielos, queremos ser parte de los redimidos, queremos que nuestros pies puedan pisar la ciudad santa, la ciudad que tú has preparado. Por favor, Señor, prepara nuestros corazones, nuestro entendimiento, danos fuerza, sabiduría, que pueda llenarnos de paz y tranquilidad y de seguridad de que tú estás con nosotros. Padre bendito, haznos auténticos cada día. Ten misericordia de nosotros. Gracias porque nos escuchas y perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados. Gracias porque enviaste a tu Hijo y por medio de la sangre de Él, Señor, tenemos comunicación y oportunidad de poder comunicarnos contigo. Padre bendito, que tu Santo Espíritu siempre pueda estar guiándonos, que tus ángeles estén dispuestos, Señor, a protegernos. Ayúdanos, Señor, para poder educar a nuestros hijos, que los podamos instruir en el camino para que ellos también puedan recibir la salvación. Queremos entregártelos a ti. Queremos, Señor, entregarte a los hijos que tú nos has prestado y que tú nos puedas dar la bienvenida a la Nueva Jerusalén, como tanto lo esperamos. Prepáranos, por favor, Señor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad y es vida. Y ayúdanos, Señor, para hacer un testimonio vivo y eficaz para con las demás personas, que podamos reflejar el carácter de tu Hijo Jesús y que podamos estar listos, Señor, para lo que venga. Bendito seas, Padre. Gracias por este mensaje que se escuchó esta noche y que todo sea de bendición y de agrado para contigo. Bendice a las hermanas que estuvieron dispuestas. Hubieron algunos atrasos al principio, pero pues todo salió muy bien. Bendito seas, Padre. Bendice a sus familias, bendícelos a ellas y a todas las personas que escucharon este mensaje en cualquier parte del mundo. Ten misericordia de ellos, perdona sus pecados y sálvales. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Padre bendito. Amén. Nuestro Dios y Padre, seguimos agradeciéndole por sus benditas misericordias que tiene para con nosotros pecadores. Queremos en el nombre de Cristo agradecerle tanto por la vida que nos concede y el tiempo de gracia que nos permite tener. Gracias, Señor, porque en su palabra están las benditas promesas a las cuales podemos aferrarnos. Ahora, bendícenos y guárdanos, denos su paz y provóquenos a una verdadera conversión. Que estas cosas sirvan simplemente para entender el tiempo de gracia que tenemos, que es muy corto, y podamos con su ayuda hacer las cosas necesarias. Bendice a cada amigo, cada hermano que ha estado en contacto y en línea,
y a las familias representadas. De igual manera, a todos aquellos que van a escuchar el mensaje de manera diferida, alcánzalo, Señor, para la gloria de su nombre. Gracias una vez más por habernos permitido esta programación y ahora otórguenos una buena noche, un descanso restaurador, en paz y con la disposición siempre de servirle. Conforme a su voluntad y con el perdón de nuestros pecados, elevamos esta plegaria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, recordemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, es inminente, necesitamos esa preparación. Esta noche, buenas noches para todos, que el ángel de Jehová siempre nos acompañe. Gracias nuevamente y quedamos despedidos. Amén. Buenas noches.